Nuevo editorial, con ISU estamos investigando un tema que es la industria automotriz en Argentina. No, mentira, tiene frío y a donde estoy, él viene porque se siente más calentito. Pero les voy a leer un artículo para que ustedes me digan de qué año es esto que yo comienzo a leerles, ¿no? Porque la idea es entender por qué nuestros autos son más caros que los autos en el exterior. Vamos a hablar un poquito de nuestra industria, vamos a hablar un poquito de los impuestos y entender un poquito haciendo historia, ¿no? Yo comienzo leyendo lo que dice aquí. De aprobarse el proyecto de nuevo régimen para la industria automotriz, dado a conocer por la Secretaría de Industria a principio del presente año, en pocos meses el mercado nacional podría sufrir una inédita invasión de automóviles importados. El borrador del decreto circula profusamente entre las nerviosas manos de los dirigentes de las fábricas locales, los que tienen tiempo hasta el 30 de marzo para presentar sus observaciones, es decir, oponerse a este nuevo decreto. Realmente el proyecto haría girar de forma total la política oficial adoptada hasta el presente sobre este tema. ¿De cuándo creen que es este artículo? Si están viendo la revista, les muestro acá una incógnita llamada importación. Revista Automundo, 24 de marzo de 1970. Faltaban 6 años para el golpe, pero estábamos en otro gobierno de facto. O sea, acá era presidente Onganía, todavía estaba terminando su mandato inconstitucional. Iba a venir otro después, Levingston, pero estaban pensando en que podían bajar los precios de los autos. Sigo leyendo porque es muy interesante lo que decía la revista Automundo sobre nuestra industria en marzo de 1970. Dice, la legislación vigente tiene su origen en 1959. Desde un punto de vista financiero, se buscaban las garantías que estimulen las inversiones y la necesidad de la economía consolidada para las fuentes de trabajo. Con el correr de los años, la industria local fue recibiendo una serie de protecciones a toda competencia extranjera. Era necesario, según uno de los objetivos gubernamentales, producir la mayor cantidad de componentes en el país, aunque sus costos fueran casi siempre 2 o 3 veces más caros que su similar extranjero. Así se llegó al 95% de integración nacional. Cosa que es cierto. Si uno desarma un auto de 1970, un Torino, un Falcon, un Chevrolet 400, un Fiat 600, la mayor parte del vehículo es producción argentina. Luego iba a venir otro gobierno inconstitucional que fue el de, después de Onganía vino Levingston y terminaron el segundo alto horno en fundición de acero. O sea, había un proyecto de tener una industria automotriz nacional, sabiendo que esto iba a elevar el precio de los autos con respecto a vehículos importados, pero dando trabajo en gran escala en Argentina, generando además una fuerza de trabajo especializada. No es lo mismo dar trabajo para algo simple y sencillo que para producir autos. Generamos una camada con universidades públicas que hicieron ingenieros que hicieron nuestros autos, desarrollaron los productos extranjeros con ingenio nacional. Y eso tiene su costo, porque el mercado argentino en este momento era de 250.000 autos. En el 73 vamos a tener un pico de producción y ventas que no llegó a 300.000, estuvo arañando las 300.000 unidades, con un país que estaba en la mitad de la población que ahora. Y este año podemos estar, 50 años después, apenas por encima de esas 300.000 en ventas del mercado interno. La diferencia es que la industria desde el Mercosur se creó también para exportar. Entonces hoy un 60 o un 70% de lo producido se exporta. En esta época la exportación no era una premisa y estábamos protegidos de la importación. O sea, era el autoabastecimiento, era la época del mundo dividido, la Guerra Fría, comunismo, capitalismo. Había que buscar la forma de autoabastecerse de energía, de autos, de alimentos y buscar cómo
salir adelante en un mundo muy complicado y en un país muy complicado como siempre fue políticamente Argentina, ¿no? Hay que pensar en gobiernos militares, luchas armadas, organizaciones paramilitares, represión, todo lo que sabemos que vivimos. Ya para esta época había pasado el Cordobazo, pero también el mundo había pasado el Mayo francés del 68. O sea, los 60 fueron una época muy difícil que dio paso a una época muy violenta como fueron precisamente los 70, que acá están comenzando. Y sigo porque es un artículo que no tiene desperdicio. Dice, pero a través de esta experiencia perdió toda la relación con los precios vigentes en los principales países productores. En tanto, un Fiat 600 cuesta en nuestro medio 878.000 pesos moneda nacional, en Italia su doble se cotizan apenas 390.000 pesos. Parecido, ¿no? A la actualidad. En consecuencia, el gobierno cree que ha llegado el momento de hacer algo para nivelar los precios y que se opere una reducción forzada de los mismos si se permite la importación. Es la ley de la libre competencia en una de sus concepciones más puras. Falta que pongan viva la libertad carajo y esta nota se actualiza al día de hoy. El proyecto de decreto establece a su vez severas trabas para las empresas que en el futuro quieran radicarse en Argentina e introduce restricciones para las que ya están funcionando. Las características esenciales del proyecto son, este proyecto no salió, pero estaba ahí, o sea, estábamos en los últimos días de Onganía y evidentemente no tuvo tiempo de que esto salga con su firma, porque esto no tenía que ir al Congreso, discutirse, no existía el Congreso, lo habían cerrado. Producción de nuevos modelos solo en el caso que sean originales en el mercado internacional, es decir, que nunca se hayan fabricado. O sea, no se podía hacer un modelo no original, no podíamos producir algo que lo inventásemos nosotros, por decirlo de alguna manera. En el punto B dice, uso integral de la ingeniería nacional, mano de obra capacitada nuestra. Que se asegure la exportación, miren qué interesante, del 30% del total producido por nuestras fábricas y del 10% para las actualmente en funcionamiento. Por las nuevas fábricas, perdón, no nuestras, por las nuevas fábricas. O sea, si venía Toyota, que acá hay un Corolla en la foto, y dice, cuidado con los japoneses, este Toyota Corona, 4 puertas, se lo podrá adquirir en nuestro país en más o menos 1.200.000 pesos moneda nacional, con flete incluido en 1971. Para el 73 o para el 75, ese precio descenderá a 850.000 pesos. Futurología, esto le llamaríamos vender humo, ¿no? Pero bueno, la nota tiene un poco de información, no sé quién le habrá filtrado esta información a Automundo, yo nunca había visto esto en Corsa, por ejemplo, que era su rival en los 70, pero el artículo tiene facetas muy interesantes para analizar desde ese momento lo que era la industria argentina en 1970. Y ya agitaban el fantasma de los orientales, ahora son los chinos, acá eran los japoneses, ¿no? Diciendo, miren lo que puede valer este Corona, un auto horrible, pero acá mostraban también el 128, y destacaban que había sido galardonado por un grupo de jurados reunidos en Suiza como el auto del año. Ya sabemos mi opinión sobre el auto del año, soy jurado y todo eso, pero los autos del año no es lo más importante. La gente, ya hice editoriales sobre el auto del año, así que no me voy a meter en eso. Pero otra bandera que subían, modernidad, el 128 auto del año en Europa y nosotros no lo tenemos. ¿Saben qué? En 1971 Fiat Concord fabricó el 128 en Argentina. Había otras 2 fotos, para mí el mismo auto, ¿no? Pero querían simular que era un Chevy nacional y un Nova americano. Y decían que el nacional costaba 1.998.000 pesos, el americano podría costar 2.250.000 y en el 75 valer 1.600.000. ¿Por qué es esto? ¿Por qué futurología? Bueno, porque hablan de una rebaja de aranceles, o sea, esto es
realmente otro punto interesante, una rebaja gradual de aranceles. Después dice que se asegure la exportación, relación de precios entre un automóvil nacional y su similar puesto en Puerto de Buenos Aires que no supere el 30 y el 50% de la unidad foránea para nuevas y antiguas firmas respectivamente. O sea, si venía Volkswagen, que también hablan de Brasil, que tenía su industria en los 70 y que tienen un producto deseado por el argentino como el escarabajo, si Volkswagen, que se hablaba también que iba a llegar a Argentina en esta época, se radicaba y hacía el escarabajo, este no podía costar más que un 30% o un 50% con respecto a un auto extranjero. El tema, que también aclara la nota y es muy extensa, es que el escarabajo alemán, sin duda de mayor calidad que el brasileño, costaba la mitad en Alemania que lo que costaba un brasileño. O sea, la relación era más o menos pareja en lo que era esta parte del mundo con las casas matrices. ¿Cuál es la diferencia? Producir a escala internacional hace que el mercado sea enorme y vos puedas producir de una manera mucho más racional, bajando costos y vendiendo más barato. Ahora, ¿por qué nosotros no pensábamos en exportar para bajar los costos? Porque no había una política de Estado y tampoco había la cantidad de insumos necesarios como para producir a más escala. O sea, teníamos que partir de una industria en los años 50 con ICA que tuvo que salir a buscar las piezas donde sea. Esto me lo contó gente de ICA. Para hacer el Jeep y poner los herrajes del Jeep, de la puerta del Jeep, tuvieron que ir por la zona de Córdoba visitando herrerías para decirle, ¿usted puede hacer esta pieza? Y el herrero la miraba y le decía, sí, vengan en 3 días que se la hago. Cuando iban a ver lo que había hecho en distintas herrerías, los distintos herreros, comparaban después la calidad, analizaban el proceso, todo, y dijeron, sí, esta es la mejorcita. Bueno, ahora andá y decirle que te hagan 1200. Y el tipo decía, no, pará, yo te hice una. ¿Cómo te voy a hacer 1200 para cuándo? Bueno, así nació la industria. Pero lo cierto es que después se fue armando todo. Y por eso las terminales tenían que hacer todo el automóvil. Porque ICA, que fue la madre de empresas, tenía que hacer los motores, la chapa, la tapicería, los asientos, las transmisiones. Ahora vengo de la fábrica de Volkswagen Camiones o la ensambladora de camiones de Volkswagen en la fábrica del Centro Industrial Córdoba, que era antiguamente y sigue siendo la planta de las cajas de velocidades, pero que antes de eso fue Transax y originalmente era de ICA. O sea, pusieron una caja de transmisión, una fábrica de diferenciales, transmisiones, palieres, todo allá en Córdoba, pegado a la fábrica de ICA, ¿sí? Entonces, esa fábrica con el tiempo la vende ICA a Ford, después va para Autolatina y queda con Volkswagen. Pero nosotros no teníamos en ese momento una visión exportadora. Se pensaba en abastecimiento para el mercado local. Incluso llegamos a algo tan ridículo como que para intentar contener la demanda y no producir con materiales que no se tenían, en una época en la que ICA le vendía los diferenciales a Ford para el Falcon, por ejemplo, el famoso Dana 30, había una ley que decía que ese año no se podía producir más de un 10% con respecto a lo que se había producido el año anterior, cosa de no aumentar la demanda de materias primas y generar inflación. Entonces, ¿qué hacían? Le retaseaban la cantidad de diferenciales que le mandaban a Ford para que fabriquen menos Falcon. Si vos fabricabas en lugar de 25.000, 18.000, 19.000, al año siguiente ibas a poder crecer 1.800, 1.900 y no 2.500. Estás boicoteando a tu rival. ¿Qué hacían en Ford? Sacaban el Falcon de la línea, lo llevaban al playón de Pacheco, lo levantaban, le bajaban el tren trasero y lo volvían a mandar a la línea para volver a armar otra unidad que salga y tener una producción superior, aunque después quede tirada esperando el tren trasero gran parte de la misma. Todas esas cosas es lo que uno no conoce porque yo era un niño en esa época, pero la gente que lo vivió luchaba contra eso día a día. Más allá de la inflación, el terrorismo, los secuestros, los atentados en las fábricas, o sea, hubo de todo. Y no fue una época fácil. En ese contexto había que desarrollar autos, había que competir
y quién iba a pensar en la exportación. Una anécdota muy interesante de la exportación la contó Juan Carlos López en Ica Renault, lo hizo en el programa de radio que hicimos con Eduardo Leota. Vino un africano, creo que de Nigeria, Uganda, ahora no recuerdo el país, no tenía previsto contar esto, pero me vino a la memoria y lo cuento. Y estaba recorriendo Brasil y Argentina, viendo una industria automotriz incipiente, buscando productos que pueda exportar a ese país africano. No era Libia, porque en Libia también le regalamos un Torino, Perón le regaló un Torino a Gaddafi. Pero en ese momento viene de Brasil, viene a la Argentina y Juan Carlos habla perfecto inglés, perfecto francés, le dice, bueno, atendelo vos, que entendés el idioma. Entonces Juan Carlos le prepara un salón con los productos de Ica Renault en aquel momento. Le dice, bueno, esto es lo que producimos nosotros, pruebe, maneje, vea, compare, precios, todo. Esta persona se enamora del Torino, claro está, y decide importar 50 unidades, un lote de 50 Torinos con repuestos a este país africano. Y el departamento de exportación era minúsculo, capaz que era una persona, o sea que se hizo un lote y después ni se le siguió el rastro, o sea, no se preocuparon por ver si llegaron a destino, si se hundió el barco, si necesitaban alguna cosa de postventa, si mantenían el negocio, si tenían problemas con el combustible, nada, se les subieron los autos, se vendió y otra cosa. Ica ya exportaba a Paraguay, exportábamos Jeep, teníamos algún departamento también de exportación, pero no estaba pensado la Argentina para exportar. En los 70 va a haber un intento también de que la industria exporte y se busca como mercado Cuba, ¿no? Que estaba bloqueada por los Estados Unidos, entonces desde acá queremos relacionarnos con Cuba y las empresas americanas y europeas que fabricaban acá le exportan a Cuba desde Argentina. Bueno, son los 70, o sea, hay que entenderlo, pero ¿cómo puede ser que Ford le exporte Falcon, Chevrolet le exporte el Chevy, Chrysler exporte el Dodge 1500, Fiat el 125 a Cuba, ¿no? Bueno, esos autos que fueron a Cuba nunca los cobramos, no se pagaron nunca, así que eso fue todo a pérdida para las terminales nacionales. Y con esos antecedentes vayan a pensar en exportar. Después hay otra cosa que dice, instalación de plantas industriales a no menos de 600 kilómetros de la capital. O sea, no querían centralizar la producción. A no menos de 600 kilómetros no podríamos tener acá en Alvear la planta de General Motors, por ejemplo. Habría que pensar bien adentro de Córdoba para que esté a más de 600 kilómetros o en la parte más profunda del interior del país. Después, que no se elaboren partes o elementos que puedan ser producidos por la industria de autocomponentes y condiciones de calidad y cantidad y precio adecuado. El plan de la Secretaría de Industria se divide en varias etapas. La reducción de derechos arancelarios se opera entre mediados de 1970 y 1975. Para automóviles, los recargos establecidos son 2 puntos. Escuchen. 1970 y 71, 140%. 1971 y 72, 120% de arancel, 1972-73, 100%. 1973-74, 90% y 74-75, 70%. Por eso, esta cuenta que hace de cuánto vale un Corona el año que viene y cuánto va a valer el Corona en el 75. Sin calcular, en esta tontería, inflación, evolución del producto, mayor equipamiento, porque si el Corona sumaba para el 75 aire y dirección, no puede costar exactamente lo mismo que un 71, por más que le bajes el impuesto. O sea, es una cosa para vender la revista, el artículo, aunque esto no figura ni en tapa, ¿no? Y tampoco figura quién firma la nota. Es una pena porque me hubiese encantado saber quién se encargó de armar esto. Después dice, apenas conocido el proyecto de decreto, esto no es proyecto de ley, las fábricas nacionales vaticinaron su hecatombe económica. La onda expansiva llegó
enseguida a todas partes. Sin embargo, oficialmente no se ha escuchado ninguna queja formal. Y había que quejarse Onganía, ¿no? No era fácil. Los fabricantes argentinos aducen que los precios de sus vehículos son elevados. Lo reconocen por lo menos, pero no tanto. Dicen también que la producción total de automotores, 218.587 unidades en 1979, no les permite reducir sus costos, pues el mercado que absorbe ese producto es reducido. Obviamente, estamos hablando de fábricas para el mercado nacional. En cambio, la situación es muy diferente para las empresas del exterior, que siempre se vieron sofrenadas por las barreras aduaneras. Allí cunde el optimismo y los técnicos en marketing, increíblemente aparece la palabra marketing en 1970, yo pensé que no existía o no se usaba, se aprestan a hacer sus cálculos. La competencia externa podría introducirse en el país con precios muy reducidos, ver cuadro, hay un cuadrito, y con productos de alta calidad. La verdad, lo de la alta calidad, yo creo que la industria argentina producía productos de alta calidad en nuestro país. Analizar lo que era un Chevy en 1970, un Torino, un Rambler Ambassador, ¿sí? No era mala calidad, ¿eh? Por ahí, con algunas cosas que le faltaba de equipamiento, porque recién estaba llegando la transmisión automática, hace unos años que teníamos aire acondicionado o levantas vidrio, pero en un Ambassador y muy caro. Pero, digamos, eran incipientes. Por ahí en Estados Unidos, con millones de autos, cualquier autito tenía aire de dirección, ¿no? Eso está más que claro. O caja automática, mucho más común. Pero la calidad en el armado, yo creo que no era mala. Y después dice, a ver que me perdí por dónde estaba. Acá. Por ejemplo, Toyota Motor, acá dice la Toyota, pero bueno, yo odio decir la Toyota. Toyota Motor Company en Nagoya, Japón, realizó buenas operaciones de venta de automóviles y vehículos comerciales en el Paraguay. Un país donde las condiciones de acceso geográfico son mucho más complicadas que las nuestras. Los japoneses, cuya producción anual crece vertiginosamente, o sea, eran el cuco oriental, están dispuestos a destinar parte de su fabricación a Argentina, aún con la aplicación del flete que demandaría el traslado de cada unidad de Japón a Buenos Aires. Las compras serían económicamente convenientes. O sea, el flete era un problema, lógicamente. ¿Cómo traigo autos de Japón? Bueno, en barco, está bien. Pero hoy eso es mucho más fácil desde hace un tiempo a esta parte. Brasil está mucho más cerca que Japón. Intentaría, sin ninguna duda, la conquista de adeptos en nuestros medios. Para ello, cuentan con un auto muy codiciado, el Volkswagen. Sin embargo, en este caso existirían problemas de competencia entre empresas de un mismo origen. Un modelo original de Volkswagen hecho en Alemania cuesta más de 1 millón de pesos viejos. El brasileño supera los 2 millones. O sea, lo que le contaba recién, que supera el doble un brasileño a un alemán. Acá está lo del 128 que me adelanté y le dije del premio, y que se podría adquirir en nuestro país un 128 en aproximadamente 1.460.000 pesos. A ver, vamos a la lista. Fiat vendía el 1.600 en 1.495.000 pesos. Y acá decían que podían traer el 128, lo más nuevo, auto del año, Sarasa, en 1.400.000. O sea, con todos los aranceles, casi al mismo precio de un 1.600 nacional. Para darles una idea, un Torino, por ejemplo, 380W, costaba 2.451.000 pesos. Un Chevy, única versión, el Chevy que nosotros hicimos el retrotest, el del 69, 1.998.000 pesos. Un Falcon Futura, pero rural, el de lateral de madera, 2.063.000 pesos. Una 1500 Coupé de Fiat, 1.705.000. Un Dodge Gran Turismo, 2.306.000. Un Citroën, el más barato, 835.000 pesos. Y a ver, un 600, un Fitito, acá está, estaba en 878.000 pesos. Peleaba con el Citroën ahí lo más barato, ¿no? Y después teníamos un 504 que acababa de ser lanzado en su versión de super lujo, 1.222.000 pesos. O sea que había un plan que pensaban renovar el parque o
picañar no puedo decir que era mal para hablar de los militares, pero pinchar a la industria para que se mueva y se agilice y trate de mejorar, porque acá hubo distintas andanadas de inversiones. La primera es la del 60, que vienen todas las empresas, se radican, los compactos, todo floreciente, todo fenómeno. Después hay otra camada de inversiones en el 68-70, donde vienen los nuevos gigantes americanos, ¿no? Ahí viene el Chevy, el Fairlane, la línea Dodge que reemplaza a Valiant, el Ambassador se moderniza en el 69, el Torino en el 66, o sea, hay otra oleada de inversiones. Con esto, yo creo que estaban asustando, o a lo mejor era algo que se iba a firmar el decreto, hay que ver qué pasaría después, porque Onganía ya no podía estar, estaba desde el 66 con el gobierno de facto en Argentina, estaba muy complicado, ya había pasado el Rosariazo, el Cordobazo, estaban todos en pie de guerra contra el gobierno, así que esta idea era la de, como siempre, mostrarle a la gente lo caro que son nuestros autos y los baratos que son los autos afuera. Y lo que no tenemos en cuenta es la barrera arancelaria, ¿no? 140% de arancel para que el producto quede más caro que el nuestro. Y darle un tiempo a la industria para que se acomode. Como si ese tiempo de la industria pudiese ser que, no sé, ¿qué van a hacer? ¿Van a poner robots en los 70 para bajar el costo? No, lo que tienen que hacer es producir más. Y hay que pensar en cómo exportarle al mundo desde Argentina. Están diciendo que el flete era dificultoso para traer Japón autos y nosotros vamos a exportar al mundo autos más caros. Es realmente muy difícil. Yo sé que hay gente que dice que no deberíamos haber tenido una industria automotriz, dedicarnos a papas, batatas y trigo, y con eso el país iba a salir adelante. Lo cierto es que la industria se armó en Argentina porque no teníamos dólares para traer autos desde afuera. O sea, el problema de la falta de divisas no es de ahora, es eterno. Y cuando no teníamos los dólares, había, como siempre, privilegiados. Acá habla en otra parte de la nota de que esto también iba a terminar con el negocio de las embajadas, que era que los embajadores traían un auto de cualquier lugar del mundo, por lo general un Cadillac, un Mercedes, un BM, un Jaguar, ¿no? Lo tenían 2 años, en algunos casos sin usar o con muy poquito uso, y a los 2 años ese auto se podía nacionalizar y vender, obviamente con un margen tremendo de ganancia para el embajador, así que eso era un negocio brillante. Bueno, esto también quería terminar con ese negocio. Por eso hay algunas películas o algunas fotos de la década del 70. Hay una foto emblemática ahí en Rompuán, donde ahora está el Museo Audi, en la puerta de ATC, que hay un Mercedes, un Torino y un Camaro. Eso debe ser de 1969, 70. O sea, los autos traídos por embajadores que se vendían después en forma particular, se mezclaban en los lugares claves de la ciudad de Buenos Aires con la alta gama nacional, porque el que no podía acceder a esos autos porque eran limitados, compraba lo mejor que teníamos nosotros. Y en ese momento, si bien había poquito, había algunos productos importados en Argentina. Pero, casualidad o no, esta nota es de 1970 y ahí viene otra tanda de novedades de la industria nacional. En 1971 va a llegar el Fiat 128, todo un acontecimiento, o sea, la publicidad de lanzamiento es que lo van a buscar a Ezeiza, el auto viene volando, viene toda la prensa, todo, porque llegaba el auto del momento. Se tenía algo de idea, se hablaba algo de la industria europea. No es como ahora que todo el mundo sabe qué se fabrica en Turquía. En ese momento se sabía que Fiat tenía un auto exitosísimo que llegaba a Argentina. También en 1971 Chrysler fabrica el 1500 en Argentina, que era el Hillman Avenger inglés, pero lo van a traer a nuestro país para de esa forma entrar a competir en un segmento donde las grandes marcas americanas no tenían presencia. Y en 1971 ICA lanza el Renault 12, clásico de clásicos. Entonces,
hubo una inversión muy grande de las marcas y eso, más renovación de productos, la línea Falcon 70 se presenta en este año, el Chevy empieza a ofrecer su abanico de versiones, Torino se empieza a vender mejor después del éxito de Nürburgring en el 69, todo eso va a devengar en novedades. Llega la Coupé Dodge GTX, un primer V8 fabricado en el país en una coupé, carísimo, por eso sus ventas fueron pocas, pero vamos a tener una incipiente crecida de la fabricación y venta de la industria nacional hasta el pico del 73, después viene la crisis, el Rodrigazo, el aumento de la nafta, la devaluación, 100% la moneda, o sea, todo lo que ya sabemos que pasó y una caída vertiginosa que va a terminar con el gobierno de Isabelita yéndose en helicóptero. Llegan los militares el 24 de marzo del 76 y ahí es otra historia que ya tocamos en otro editorial, no me quiero meter en algo que ya hablé, que es los importados de la plata dulce. Ahí sí se abre la importación. Pero ojo, porque si bien ahí llega Toyota oficialmente en 1979, lo cierto es que Toyota es la empresa que más autos importó y además con Jerónimo Vítores estamos haciendo un estudio de qué pasó con los Toyota una vez que cerraron, porque hay camionetas Toyota vendidas en el 86, yo encontré una publicidad en un diario de una Toyota que operaba en 1986 vendiendo Hilux, o sea, Toyota siguió teniendo presencia en el país, mínima, pero casi no salía a ningún lado. Pero aguantó, digamos, toda la etapa del cierre hasta que vuelven a abrir las importaciones en el 91. Y ahí, cuando se vuelve a abrir las importaciones, que surge el Mercosur, también es interesante entender cómo se rearma la industria automotriz con Menem y con Cavallo. Estábamos en uno de los peores momentos de la industria, donde quedaban 3 terminales, digamos, de autos, Autolatina, Ciadea y Sebel, haciendo distintas marcas y modelos, pero eran 3 terminales tan solo para un mercado que tocó fondo en 1990-91 y ahí viene otra etapa de florecimiento, pero ya se hace un plan donde lo que se intenta es especializarse en 1 o 2 modelos, poder exportarlo en gran volumen y generar las divisas de intercambio para atraer y complementar gama desde cualquier lugar que a la fábrica le interese con producción extranjera. Ahí vivimos un momento floreciente nuevamente de la industria porque lógicamente llegan una camada de inversiones, vienen nuevamente marcas como General Motors, que había cerrado en el 78, Chrysler, que le había vendido su empresa a los concesionarios también en el 78, vuelve Citroën a fabricar industrialmente un producto en Argentina, el 13 de mayo del 98 se lanza el Berlingo, sí, el mismo Berlingo que se vende hoy, ese. Pero también empiezan la llegada de nuevos modelos. ¿Por qué? Porque el régimen de fabricación se habría hecho más laxo a partir del 80, cuando le permiten a la industria, liberando las fuerzas del mercado, que traigan componentes importados para armar los productos nacionales. Ahí cambia todo, porque si vos tenés que hacer un producto casi 100% nacional, por lógica, no vas a poder renovar ese producto. O sea, las matrices no te dan para hacer nuevos modelos. Los motores, nacionalizar un motor, tenés que pensar muy bien a dónde vas a usar ese motor, en qué gama de vehículos. Fíjense la familia del Renault 12, ese motor equipó al Renault 6, al 12, a la Traffic, al 18, al 9, al 11, ¿no? O sea, ya tenían pensado seguramente una familia de productos con un motor. O adaptemos el motor que tenemos al producto que vamos a hacer. Típico caso, Ford Sierra, ¿no? Un auto que era lo más moderno que tenía Ford en el mundo, con una mecánica Lima de 1974, que Garibaldi también, el ingeniero Garibaldi, en un programa que hicimos en Auto al Día Radio con Eduardo Liotta, bromeaba diciendo que los americanos, cuando se quedaban sin bombas en Vietnam, tiraban bloc de Lima a los vietnamitas. Bueno, era lo que era ese motor. Pero lo cierto es que ahí tenemos una industria más
potenciada, que puede importar partes, que puede armar cosas con componentes importados, y eso, bajando obviamente la integración nacional, se puede renovar el parque. En el 81 tuvimos el nuevo Taunus, tuvimos el 505, tuvimos el Renault 18, la Coupé Fuego y así un montón de vehículos nuevos que van llegando al mercado. Y eso en el 91, cuando ese estaba totalmente agotado el modelo, surge el Mercosur y ahí cambia radicalmente la industria. Ahora, el tema de proteger la industria nacional con un arancel del 35 o del 140 como era acá, para generar las partes nacionales y que nuestros autos se vendan internamente, lo que hizo fue aumentar la protección al Mercosur. O sea, el Mercosur es ahora un lugar mucho más grande, donde Brasil nos domina ampliamente porque tiene un mercado 5 veces más grande que nosotros, y de esa forma lo que logran es que los productos extranjeros les cueste ingresar y los productos regionales dominan el mercado. Obviamente hay diferencias de calidad con los mercados del primer mundo. Nos hemos actualizado bastante en materia de seguridad por legislaciones que obligaron a los fabricantes a poner SP, bolsas de aire y ese tipo de elementos, pero estamos muy lejos de lo que es, como siempre, el primer mundo. Y además, hoy hay producción pensada en Argentina para exportar. Y algunos productos nuestros llegaron a exportarse fuera de lo que es el Mercosur. Ejemplos hay varios. Sprinter a Estados Unidos, C4 a España, bueno, casi que lo mandan de vuelta, el primer C4 fue un fracaso por su mala calidad. La Rural Corsa, que se vendía en Italia como Opel, se fabricaba acá en Rosario. O sea, hubo varios y sigue habiendo casos de productos nacionales que se exportan más allá del Mercosur. Pero hoy la industria está armada de otra forma, está previendo exportar el 60% de su producción. El que no lo puede hacer así tiene que mutar, tiene que cambiar, tiene que entender para dónde va la industria e invertir para eso. Un ejemplo es Renault, que exportaba el 3% de su producción, que no se había adaptado a la localización de un solo producto, que diversificaba su oferta, estaba totalmente a contramano de lo que estaba pasando, por ejemplo, con Cronos, o por ejemplo con Peugeot, o ni hablar Toyota, o Ford, que ahora hace solo Ranger en el país, o Chevrolet, que lo quiso hacer con Cruze y no le salió. Pero el caso contrario era Renault. Bueno, de repente Renault se encontró que iba a contramano de todo el mundo, pero le cambiaron las condiciones y se quedó haciendo una gama de productos nacionales que tenían demanda, no por modernos, sino porque era lo que había y había entrega inmediata. Entonces pasó a tener otro turno de producción y se dieron cuenta que aún fabricando cosas viejas como Sandero, Stepway, Logan, tenían demanda. Bueno, ahora cambiaron todas las condiciones del mercado y Renault, que la vio venir, está trabajando para nacionalizar una nueva plataforma, una nueva pickup en Santa Isabel, y nos hemos convertido en un productor de pickups. Esa es la realidad. Entonces, esto que algunos celebran, y yo en algún momento también pensé que era el camino correcto, de decir, bueno, especialicémonos en pickups, entonces Dana va a poder hacer más chasis, o Metalsa va a hacer más chasis, Dana va a hacer más diferenciales, porque va a haber más que lo compren y que lo fabriquen. Eso suena bien, pero ¿qué pasa? Cuando el mercado se satura o los precios se disparan como locos, como pasó este año, llega un momento que la gente no convalida esos precios y dice, che, yo no te puedo pagar $60.000 una camioneta por más equipadita que esté. Entonces frenan las caídas, se caen las ventas, y ahí surge el problema de que si tenemos muchas fábricas haciendo lo mismo y eso que hacen la gente no lo desea o no lo puede comprar, lo desea pero no lo puede comprar, lo que vamos a tener es una caída enorme de rentabilidad de la marca para tratar de vender su producción. Hoy los descuentos que hasta Toyota está haciendo en Hilux, ni hablar
Amarok en su camioneta. Una entrada de gama vale $27.000 hoy en Argentina, un valor lógico, pero con beneficios y descuentos. No es el precio de lista al que la están vendiendo. Ford bajó un 10% el precio de lista de sus camionetas. Ranger, salvo la entrada de gama, que la subieron $650.000. Pero ahí estamos viendo una lucha despiadada porque hay mucha producción de un mismo tipo de productos. Hoy, si nosotros pensáramos en decir, bueno, hagamos un plan canje, incentivemos a la industria a que si el producto es nacional, tenga un descuento si mandamos a desguace un viejo producto contaminador. ¿Qué le vamos a ofrecer a la gente? Cronos, Sandero, Logan, Stepway, mientras lo puedan fabricar, 208. Ford no entraría porque no tiene autos. Chevrolet podría ofrecer alguna Tracker. Si te interesa un SUV del segmento B, hasta que no salga 2008 es el único. Pero no tenemos una gama de modelos como para decir, bueno, podemos atacar otras cuestiones. Nos estamos especializando en utilitarios y eso puede ser grave al momento de pensar en algún beneficio para la industria nacional que revierta la tendencia. No digo que estén pensando en un plan canje, no creo que este sea el gobierno que esté pensando en eso, pero algo van a tener que hacer para generar mejores condiciones, porque lo que están pagando de impuestos los autos argentinos y extranjeros llega en algunos casos a más del 200% sobre el costo del producto en origen. Y además, bueno, ahora hubo alguna medida para bajar aranceles a la importación de matrices y estamos ante una nueva amenaza de Oriente. En el 70 era Japón con Toyota, ahora son los chinos. Entonces empieza a haber preocupación porque los chinos, que ya han desembarcado en Argentina, en 2008 llegó Chery, llegaron distintas marcas, no lo hicieron con fuerza, o sea, lo intentaron a través de importadores o gente que intentó hacer algo bien hecho por la marca, pero cuando se les dio vuelta al mercado y se le puso difícil, realmente no tuvieron la espalda como para bancar. Diferente es ahora que ya están instalados en Brasil, la fábrica de Ford de Camaçari fue comprada por BYD, amenazan con hacer autos eléctricos a precio accesible. Solo con el anuncio de eso obligaron a Renault en Brasil a bajar el precio del Kwid eléctrico, que viene importado de China. Y también la gente empieza a pensar que un auto chino no es algo de mala calidad y que yo no compraría. Ya están dispuestos a ir al concesionario por lo menos a hacer una prueba de manejo y a probar. Hay muchos que han comprado marcas chinas en Argentina y se encontraron con una pérdida total del valor de reventa. Marcas que han desaparecido o que prácticamente no han logrado hacer pie en ningún momento. Entonces, por más bueno, malo, regular que sea el producto, eso no le da valor de reventa. Eso es el mayor atributo que tiene una marca establecida. O sea, juegan de local y tienen ventaja por tener una red, una imagen de marca, un conocimiento del público, un valor de reventa que, en el mejor de los casos, hasta repuestos y una mano de obra que por lo menos conoce el producto. Entonces, esos son baluartes de quien está hace muchos años en el mercado. Veremos, analizaremos el futuro para ver para dónde va. Pero creo que era muy interesante compartir esta revista Automundo, que en la contratapa tiene la publicidad del Renault 6, lanzamiento en Argentina, un 1100, un nuevo concepto triunfante de la mecánica Renault, otro producto que se lanzaba en aquellos años y que sin dudas creo que vuelca un poco de información sobre algo que no teníamos en el radar. Yo realmente nunca supe de esto, me enteré porque estuve buscando información en viejas Automundo que me regalaron, entonces me pongo a ojear, a mirar publicidades, cosas de Torino, en la época que éramos líderes de todo, y apareció esta nota. Y de ahí esta idea que nos trae un poco a la actualidad de la industria, pero como siempre nos gusta hacer, con un repaso de la historia. Para entender a dónde estamos, hay que saber de dónde venimos.